Bien, y estamos como todos los días martes ya instalado. El día martes hemos cambiado los jueves, ahora es martes. Los martes es el muy esperado segmento 4D aquí en Claro Directo, en atcr.net, con Jorge Yamamoto y con Maite Vizcarra. Y conmigo, Augusto Álvarez, que tenemos cada semana un tema. Jorge, Maite, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con una encuesta que difundió el comercio en estos días sobre los jóvenes. ¿Qué piensan los jóvenes del Perú? Una encuesta de Datum que trae información muy valiosa para entender el momento. Esta es además nuestra cuarta edición de 4D aquí en Claro Directo y estamos muy contentos de poder estar haciendo semanalmente este programa. Jorge, o sea, es nuestro aniversario de un mes. Es correcto, un mensual. Un mensual. ¿Cómo ven esta encuesta que tiene mucha información sobre qué piensan los jóvenes? Y les lanzaría la pregunta de ¿en qué andan pensando los jóvenes hoy en día en el Perú? La encuesta señala que los jóvenes tienen los que van a votar por primera vez tienen una aproximación menos cínica que los que ya han votado y que hay un 60% que está a favor de la democracia. Pero ese comentario se ha discutido positivamente, pero yo no lo veo tan positivo, porque eso quiere decir que solo el 60%... El 40% que piensa otra cosa. Exactamente. Y dado que la democracia es la respuesta por defecto, la posibilidad de que esos de propuestas democráticas sean las mismas de siempre, pero salga un loco innovador con un discurso convincente y poco realista, la posibilidad que ese loco convincente, como ocurrió en el pasado, salga es muy alta y esa es una preocupación. Pero por otro lado, en la misma encuesta parece que hay un porcentaje importante de jóvenes que de ninguna manera participaría en política. Y el tema central, en mi opinión, es que no se trata, como sugiere los comentarios del artículo y otros comentarios que salen en los medios, de una mejor educación. Pero ¿qué se va a educar a la gente si no hay opciones? Entonces, el tema es generar de nuevo la ilusión por líderes que pueden generar un cambio. Y en ese momento no se necesitará tanta educación, sino la gente se dará cuenta y estará motivada a leer y a revisar. Y los líderes que sepan presentar planes técnicos en un buen nivel de comunicación, creo que podrían ser la solución, no tanto la educación para elegir entre el abismo o ser arrollado por el tren. Y eso que dice... Maite, permítame decir que no son poca gente, o sea, son 2.5 millones de jóvenes entre 19 y 23 años que van a votar por primera vez en el año 2026. ¿Y eso cuánto es más o menos? ¿Un 15% de la masa? No sé, te lo voy a decir ahorita, pero debe ser como algo de... No, debe ser como 10%. 10%, ¿no? No es desdeñable. Sí, técnicamente es un huevo de gente. Un huevo de gente. Así es. Y es un huevo de gente, siguiendo tu frase, que como dice Jorge, creo que podemos calificar como práctica o pragmática, ¿no? Porque estos asuntos de, por ejemplo, el 65%, que ese es el número de personas en ese grupo etario que dice que no le interesa o de ninguna manera entraría en política, lo hace porque, por ejemplo, no tiene tiempo. Y eso para ellos seguramente es, oye, tengo que ganarme la vida, contra voy a ir a hacer política, no lo ven como valioso, ¿no? O, por ejemplo, tengo que estudiar contra hacer política. Entonces, al final del día, me falta tiempo, o el otro que es más claro, la desconfianza, implica que definitivamente no lo ven como algo cercano, ¿no? Y más bien, hablando en términos de lo que tú también decías, Jorge, quienes eventualmente vayan a ser candidatos tendrían que conectar con este grupo, con sus principales demandas. Uno es educación. En esta encuesta ponen además el tema de la salud, pero yo conozco de otra encuesta que ha hecho el IEP, muy interesante en algunos lugares del interior del Perú, donde la gente lo que dice es educación sí, pero yo quisiera una educación rápida. O sea, por ejemplo, que me permitan a mí escoger más entre centros tecnológicos o carreras técnicas que la universitaria, porque la universidad no necesariamente es lo que yo quiero hacer
yo quiero estudiar algo rápido, que me permita tener ingresos rápidos, y hoy día no hay una oferta. Entonces, cuando uno habla de educación, que es el primer tema de interés de estas personas, 65%, ¿a qué educación se refiere? No es a la universitaria, según estos estudios del IEP, sobre todo de algunas provincias del Perú, sino ¿qué otra opción rápida me das para involucrarme ya con el sector laboral? ¿No? Sí, y a la vez, no en contradicción, existe todavía en la creencia de que la educación universitaria es superior a la técnica y que no importa ir y tener un título de una universidad basura, sino que hay que tener ese estatus. En otros países, la educación técnica, en países que tienen la autoestima bien ubicada, va a tener una mayor aceptación. Además, un camino en donde ya desde el colegio se va viendo su perfil, a qué tipo de profesión o a qué tipo de educación corresponde, sin prejuicios. Entonces, ahí también hay que afinar el tema de la calidad de la educación universitaria, que está en crisis. Ahora, a partir de esta encuesta de Datum, ¿qué piensan, qué sueñan los jóvenes? Yo me remontaba cuando era joven, hasta ahorita nada más un tiempo atrás, pero yo tenía la impresión, creo que muchos de mis compañeros, de amigos de la juventud, queríamos cambiar el Perú. Hoy siento que los jóvenes de ahora no quieren que el Perú los cambie, y con todos los problemas, pero es un país más desalumbrado, con más problemas, a pesar que técnicamente todos los datos dicen que este es un país más potente que hace 30 años. Todo lo que ha habido de la reforma de los años 90, de Fujimori en adelante, es un país con una base económica mucho más sólida, más potente de lo que era, pero hay una desilusión que es igual antes, ahora, que en ese tiempo. Si yo veo al Perú en la dimensión que estás contextualizando, como hijos, adolescentes de una familia mucho más rica, con más recursos y reservas, pero con violencia familiar, que vive en un barrio recontra maleado, que tienen problemas de seguridad y enormes conflictos entre hermanos. Entonces, no destaca esa potencia macro, no destacan esas grandes oportunidades, sino destaca más esa ansiedad, esa depresión, ese más de 75% de jóvenes que si pudieran se irían del país. Y la adolescencia tardía o la juventud temprana va a caracterizarse por un marcado idealismo. Entonces es posible que esta encuesta, que detecta una juventud un poco menos descomprometida que la anterior, sea un efecto del idealismo, porque a la hora de hacer preguntas más concretas como tu participación en política, ahí el mayor porcentaje dice de ninguna manera. Y además, otro dato interesante de la encuesta esta es que, por ejemplo, estas personas no buscan contenidos vinculados con lo político. Al revés. ¿En la manera como se informan te refieres? En la manera como se informa, que son las redes sociales, pero cuando ellos consuman, o sea, sobre qué se informan, no necesariamente sobre temas políticos, ¿no? No sigue, por ejemplo, el 91% no lee nada de temas políticos online, ¿no? O sea, leerán pues de fútbol, de temas faranduleros, lo que sea, pero no les interesa. Y también, mira, los políticos no son en sí mismos personajes a los cuales les prestan atención, ¿no? Que en el pasado, como tú dices, eventualmente la juventud de hace, no sé, 30, 20 años o más, no, creo que un poco más, ¿no? 35, 40 años más, veían a los políticos como personajes relevantes que eventualmente uno podría admirar. Pero hoy día estos ni los ven, porque obviamente, como bien dices tú, hay un cinismo, pero también hay un desencanto de decir, ¿para qué voy a seguir a un personaje que no conecta conmigo? Y eso es un punto importante porque si no hay esa admiración siendo joven, pucha, o sea, al final, ¿qué es lo que estoy siguiendo, no? Claro, y en ese sentido, el no ver contenidos políticos hasta cierto punto, y punto no importante, es una señal de inteligencia y de salud mental. Así es. Te proteges, ¿no? De la tontería. Cuando tienes tu tablero eléctrico y hay una ¿no? que hace cortocircuito y se apaga el tablero. Sí, ¿cuántas veces he estado comenzando a escuchar a algún alto funcionario del ejecutivo de turno o un congresista y ya es muerte cerebral inmediata?
¿no? Por su cinismo, por su desfachatez y por su falta de mínima articulación intelectual, lógica y epistemológica. Entonces, ese es un problema de fondo, ¿no? O sea, porque ¿qué puede pensar un muchacho cuando escucha al abogado del expresidente Pedro Castillo y dice, miren, acá no se ha demostrado que el señor Castillo era el que dio el golpe? La inteligencia artificial hace cualquier cosa hoy en día y podría haber sido producto de inteligencia artificial que alguien reemplazó. Pedimos un peritaje. Sí. Entonces nos dice, ¿y un joven qué puede pensar? Bueno, ese es un punto importante porque la encuesta también indica que respecto a Pedro Castillo, todos creen que sí fue un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, Los jóvenes. Los jóvenes, claro, ahí lo debes No, tener el pero dato. hay un porcentaje, y ciertamente la mayoría piensa que fue, pero hay un porcentaje que no está bien informado, que la información es confusa, pero el segundo puesto indica aún que sí ha sido un tema de que no ha habido golpe de Estado, Claro. ¿no? Y en una encuesta más ad hoc, no solamente a los jóvenes, sino a la población nacional, aparecía que conforme pasa el tiempo, más personas creen que Castillo no hizo el golpe de Estado. Así es lo que piensa mucha Que gente, muchos mayores. Les otro voy a hacer una breve pausa y ya venimos. Muy bien, acá estamos de vuelta con 4D, con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra. ¿Dónde nos quedamos? Tú quieres intervenir, Maite, creo, ¿no? No, o sea, en verdad, sí, obviamente, pero decía, este tema de la percepción de la gente joven sobre el asunto de Pedro Castillo, en efecto, mayoritariamente consideran que fue un golpe de Estado, pero también es verdad que hay un nivel muy alto de personas que no se informan, ¿no? Y eso puede ser, por lo que tú dices, por un tema de protección psicológica o simplemente de distancia con lo que no me gusta o no me atrae o simplemente no me interesa. Y eso pues justamente puede generar estos problemas de desinformación. Porque claro, si al final no me interesa informarme y eventualmente termino escuchando a los que están a mi alrededor, que ese es otro dato importante, las personas de este grupo etario no se informan a través de los líderes de opinión, o sea, no siguen a los periodistas, ni a los politólogos, ni a nada de esos, hace a su familia, a su entorno más cercano, a sus amigos, a sus papás, a sus familiares, y eso nos habla de que es muy importante saber a quiénes o quiénes son los que están informando a esta gente en la casa, quién es el que lidera la corriente de opinión en la casa, es el papá, la mamá, el amigo, el tío, el primo, porque esos son los que finalmente les definen o no lo que consumen. Sí, y en ese sentido, Fujimori no ganó tanto por una gran campaña publicitaria que sí la tuvo Vargas Llosa en los años 1990, sino más por el Radio Bemba. Entonces, esa influencia de corto plazo y la comunicación, la comprensión y las elecciones como consecuencia tienen muchos factores de azar, porque uno va a estar recibiendo cierto tipo de información y sacando conclusiones. Y justamente ahí, como bien has señalado, y es muy importante ese tema, el grupo cercano es el que más influye. Entonces, si vemos que hay una juventud que no se informa ad hoc y encima eso cuida su salud mental y su intelecto, entonces al azar vas a recibir información. Y si de pronto te subes a la combi y escuchas que Castillo está declarando algo y luego escuchas al abogado de Castillo y te quedas con eso, y si además en tu familia han votado por Castillo porque se sentían identificados con él y no tanto con los políticos tradicionales, la consecuencia es que te vas a llevar esa idea al margen de que la evidencia objetiva sea distinta, porque no vas a buscar evidencia consistente, epistemológicamente válida y lógicamente concluida, ¿no? Porque me interesó este comentario que hacías de lo que Maite decía, de qué cosa, cómo se informan los jóvenes, ¿no? Dice que los jóvenes a veces por salud mental se distancian de esta realidad. Mi pregunta es, tú que eres un psicólogo social, ¿cómo anda la salud mental de los jóvenes peruanos hoy en día comparados con
contigo y conmigo, Maite, en otros tiempos. La salud mental en todas las edades se ha deteriorado drásticamente. Así. Y no solamente por la pandemia, sino especialmente las redes sociales han hecho su trabajo. Y que es ¿Trabajo positivo o negativo? muy Muy negativo, negativo. porque las personas están generando mucha adicción a las redes, lo cual hace dos cosas terribles, ¿no? Primero, tener un lapso de gratificación muy corto. Ya Facebook se ha vuelto aburrido para los más jóvenes. Pero ¿eso qué ocurre? El promedio de jóvenes en el Perú, de acuerdo a cifras de TikTok, consume 4 horas y media al día de TikTok. ¡Wow! Entonces, no hay que ser muy analista para darse cuenta que eso es un nivel de estupidización importante, pero como uno está con muchos picos de placer, de dopamina cada minuto, recibe notificaciones muy frecuentes, nos pone más ansiosos en el día a día y terminamos consumiendo TikTok para bajar la ansiedad, no para distraernos, no para tener un momento de descanso. Entonces, esta ansiedad lleva a una mayor agresión. En los Estados Unidos, una de las mayores crisis es que los profesores de secundaria ya no quieren enseñar en las escuelas por la falta de atención, por la violencia psicológica y la violencia física. Aquí no estamos a ese nivel, pero la salud mental de estos jóvenes que han moldeado su cerebro, porque el cerebro se va moldeando a lo largo de la niñez y la adolescencia, están con lo que la Asociación Americana de Psicología llaman un cerebro de canchita, que va explotando y no tiene capacidad de atención, de autorregulación. Popcorn mind. Popcorn brain. Brain. Y en ese sentido es uno de los más grandes problemas de la sociedad contemporánea y una de las razones por las cuales hay tantos conflictos en tantas partes del mundo. Ahora, esto que destaca Jorge, analizándolo desde un punto de vista político, no es poca cosa, ¿no? Porque, en efecto, el consumo de las redes sociales tipo el TikTok o el mismo X, no tanto Facebook, mira, que es interesante porque la encuesta lo que dice es que, contrariamente a lo que nosotros creemos, esta gente de este grupo se informa sobre todo en Facebook. Sí. Y no tanto en TikTok, es un poquito menos, y en YouTube por ahí van, ¿no? Y yo creo que se informan más en Facebook porque hay esta lógica de comunidad, ¿no? Facebook es un grupo en donde tú llamas a tu amigo, están los del colegio, creas comunidad. En X todo el mundo se golpea, hay unos niveles de violencia tremendos, y en TikTok opera mucho lo que tú comentas, ¿no? Estos contenidos que están basados en el scrolling, ¿no? En esto de bajar el dedito infinitamente, que genera mucha ansiedad. Entonces, imagínate, para un candidato que nadie conoce, colocar un contenido que genere mucha adicción es muy simple, ¿no? Si buscas un buen marquetero digital, el contenido es lúdico, está basado en los premios, a ver, te vas a carnar, de hecho hay un montón de celebrities que te regalan el carro, hasta departamentos regalan si me das el like o dime tal cosa o cual cosa, y esa suerte de premios lo que te generan es una conducta, en efecto, ciertamente adictiva, pero al mismo tiempo te atrapan. Entonces, así como yo te puedo, no importa quién te lo regale, si te regala un celebrity o te regala un youtuber o te lo regala un político. Empecemos a regalar medias becas en las universidades, empecemos a regalar lo que sea. Anillos de oro, no sé, lo que fuese. Eso también te ayuda justamente a generar esa adicción, porque lamentablemente, como bien dices, Jorge, este tipo de redes sociales está planteado para eso, ¿no? Hay que tener pensamiento crítico, que no mucha gente tiene, para decir hasta aquí nomás, ¿no? Vamos entrando a la parte final, pero les preguntaría, ¿qué cosas buscan los jóvenes en el año 2026 cuando vayan a votar? ¿Es posible identificar a partir de esta encuesta, de lo que ustedes observan, tú, Maite, en las redes, tú, Jorge, en el trabajo de psicología social, qué haces? Yo diría que a comienzos del mes de junio, el mes de las celebraciones del Inti Raymi y de las ofrendas hacia el Apu post solsticio de invierno, habría que pedirle a los apus que nos ayuden porque estamos en ese ámbito. Y en esa línea yo diría que los jóvenes lo que estarían buscando es un político mínimamente decente, ¿no?
que por un lado no sea tan choro y por otro lado no sea tan narcisista, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver que la valla está muy baja y que simplemente haya una persona que tenga una narrativa que le devuelva la ilusión a los jóvenes y a los no jóvenes de que sí se puede, ¿no? Pero no con floro y no con engaños. Sí. No, y a eso que tú sumas, yo destaco que, dado las crisis que estamos viviendo, y que la verdad tampoco podemos tapar, hay mucha gente joven que lamentablemente está trabajando para los entornos, los negocios vinculados a la minería ilegal. Entonces, un tema es el trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú qué le pedirías al APU en el mes de junio, Augusto? Que cuando comenzamos a ver un poco de luz al final del túnel, los políticos no construyan más túneles. Qué buena. Que nos permitan comenzar a ver que hay salida al final. ¿Y tú, Maite? Yo le pediría un poquito más de ilusión, ¿no? O sea, que la gente no pierda todavía la fe. Aunque parezca que es algo muy metafísico, pero creo que si la gente no espera cosas buenas, ya perdimos muchas cosas. ¿Y tú, Jorge? Que la gente sana, competente y comprometida que existe se junte y dé la alternativa a los políticos tradicionales y que tengan un buen plan de comunicación que haga que la gente entienda eso, que pasen unos 5 años y que con hechos se vea que sí se puede y que se busque elegir a esos perfiles. Por lo pronto acá hay un buen contenido, que es este 4D. Vamos a ver, pero Jorge mencionaba que es el primer programa del mes de junio del año 2025 y que era momento de un homenaje a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Mira, está la Pachamama. ¿Cómo puedes explicarnos tú, Jorge, que eres un hombre de tierra, de trabajo, de agro, que te gusta tanto? Porque tiene una chacrita estupenda donde se siembran cosas y además produce... Gracias. Cuando uno se acerca a las fiestas importantes o a los lugares importantes, hay que hacer un saludo de respeto, primero para que a uno no le caiga el daño y segundo para que uno agradezca lo previo y se cumplan los buenos deseos. Entonces, este producto de la sacrificio para el APU, que creo que es un justo reconocimiento a la determinación que Augusto está teniendo para que en un mundo en donde el sensacionalismo y la dopamina por dopamina prevalece y proponga un contenido serio y equilibrado más allá de esas tendencias de marketing que tanto daño hacen no solamente a los jóvenes, sino a ex serios periodistas. Sí, porque ya no solamente es popcorn brain, sino trash brain. O sea, una porquería en la cabeza. Con la participación de ustedes, la verdad que es posible. La verdad que les agradezco mucho en este primer mes. Un segmento muy, muy valioso del programa. Y de esta manera, pedimos falta para que Augusto... llegamos al final de este segmento y vamos a una breve pausa mientras despachamos acá nuestra Maite ha traído un ritual. Un homenaje a la Pachamama. Está muy bueno. Por el mes. Además, el mes de julio, que es el gran mes, ¿no? Vamos a una breve pausa y venimos con el actor Sergio Yucera para hablar de la temporada de Sótano 2 que viene ahorita, que arranca ese viernes en la Universidad del Pacífico.